Somos arquitectos de nuestro destino. Somos los pensamientos que se manifiestan en nuestras acciones, sentimientos y emociones. Somos los protagonistas principales de nuestra propia historia. Tenemos el hermoso don de la existencia. Estamos en el viaje que decidimos emprender, como un navegante quien dirige su propia barca, que lucha, disfruta, reposa o guerrea sus más grandes batallas, guiado por una brújula que si la ignora, no sabe hacia dónde va. Tus palabras son esas charlas internas que tienes en tu interior. Tus palabras revelan tus pensamientos. Tus palabras tienen el poder de una semilla sembrada en buena tierra que crece y se reproduce llevando en sí muchos frutos. Tus palabras son el aroma de tu alma. Tus palabras son la expresión de tu corazón. Tus palabras pueden edificar, sanar, herir y destruir. Tus palabras tienen el poder de hacer cambiar tus percepciones y tu visión de ver el mundo. Tus palabras tienen el poder de construir tu propia imagen. Aquellas palabras que están relacionadas con tus emociones o sentimientos, y mucho más aquellas que se relacionan con tu valía y estima propia. Tus palabras pueden ser un arma de doble filo o también pueden ser la medicina que sana el alma. ¿Qué quieres hacer con tus palabras? Hoy te traigo la historia de Elizabeth Fritz, la valiente mujer que logró sobrevivir en el infierno de su padre por más de 24 años. En Asten, Austria, fue la ciudad que vio nacer, crecer y cometer las más macabras aberraciones de Joseph Fritz. Desde el 9 de abril de 1935, esta pequeña población fue testigo de cómo su infancia se convertía en un infierno, según su propio testimonio. Joseph Fritz, en el 2008, le dijo a su psiquiatra que su madre no paraba de recordarle que el único motivo por el que había tenido un hijo era para demostrarle a su marido que no era una mujer estéril. Aquel martirio infantil, provocado en parte por ser el único retoño de la familia, que llevó a ambos a construir una relación tormentosa de amor y odio. Fritz temía a su madre más que a nada en el mundo. Los continuos insultos que ésta le profería, Satán, inútil y criminal, y las absurdas prohibiciones a las que lo sometía. No podía practicar deportes ni tener amigos. Fueron sus motivaciones para llegar a ser un hombre de personalidad fría y violenta, bajo una apariencia tranquila y serena. De hecho, acudió al colegio y fue un excelente alumno. A los 15 años, Joseph se rebela en contra de su madre, se enfrenta a ella y empieza a cambiar su comportamiento social. Años de abuso combinado con extrañas normas sociales convirtieron la adolescencia del joven en la de un asocial. Poco a poco se convirtió en un mirón al que le gustaba asomarse a las ventanas de los vecinos y escuchar mientras mantenían relaciones sexuales.
Antes de la mayoría de edad, Joseph se marcha a Linz, una ciudad austriaca industrial a varios kilómetros de su pueblo natal. Acababa de terminar los estudios de ingeniería y era la ciudad propicia para encontrar empleo. Allí conoció a su mujer Rosemary cuando ésta tenía apenas 16 años. Consiguió un empleo y empezó a formar una familia. Tuvo 2 hijas y un hijo al poco de contraer matrimonio y rápidamente se convirtió en un miembro respetable de la sociedad. En el año de 1959, que Joseph se casó y se mudó a su propia casa, permitió que su madre viviera con su nueva familia. Pero cuando la madre de Joseph empezó a sentir miedo de su hijo, él decidió encerrarla en el ático y tapiar todas las ventanas, dejándola allí hasta que murió en el año de 1980. En 1967 encontró a una mujer joven que salía del trabajo. La persiguió de manera rezagada durante todo el camino hasta su casa, donde esperó hasta que se hiciera de noche. Cuando se oscureció y todo el barrio se quedó dormido, forzó la entrada dentro del domicilio hasta la habitación de la mujer, que dormía junto a la cuna donde también descansaba su bebé. Allí, a apenas 1 metro de la criatura, la violó brutalmente. Después de que la mujer impusiera una denuncia ante la policía austriaca, Fritz fue detenido y condenado a 18 meses de cárcel. Al salir de prisión, Joseph decidió mudarse con su familia de vuelta a su pueblo natal, donde nadie sabía de su pasado en prisión. En 1977, cuando Elizabeth tiene solo 11 años, comienzan los abusos sexuales. Todavía no hay una violación con coito, pero Joseph empieza a fantasear, como él mismo lo llamaría posteriormente, el fruto prohibido. Combinaba tocamiento con detalles, como dejar revistas pornográficas a lo largo de la casa, a modo de insinuación con su propia hija. Así pasaron los años y Elizabeth sufría cada vez más abusos en silencio. Todo ello hasta el verano de agosto de 1984, cuando la hija pequeña de los Fritz decide plantarse. Se enfrenta a su padre y le comunica que ha decidido marcharse de la casa. Le recrimina los abusos durante los últimos años y le asegura que se muda a casa de una de sus hermanas mayores, todas ellas ya emancipadas. El miedo se apodera del padre, que además del terror a que se pudiera revelar lo que había pasado bajo el techo de la casa de Asten, podría perderla para siempre. Es así que el 29 de agosto, cuando Rosemary está fuera de casa, Joseph sorprende a su hija con un trapo de cloroformo. La duerme y la lleva arrastra hasta el sótano, donde la mantendría presa durante más de 2 décadas. Lo que nadie en 1984 sabía es que, además de su conocimiento de ingeniería, Joseph Fritz se había apuntado a cursos de formación sobre electricidad y durante los últimos 10 años había realizado reformas en su casa de 2 plantas del centro de Asten. Mientras todos pensaban que estaba cambiando el tejado, en realidad estaba construyendo minuciosamente un pequeño apartamento subterráneo de 80 metros cuadrados con 170 centímetros de alto,
un espacio al que se accedía por un pasillo angosto y a través de una puerta de hormigón de 300 kilos, que se abría con un código que solo conocía el patriarca de la familia. Para disimular la ausencia, Fritz urdió un complicado plan que consistía en denunciar la desaparición de su hija, al ser menor de edad. Posteriormente, se trasladaría hasta el pueblo a 15 kilómetros de Aston para enviar una carta a nombre de Elizabeth, en la que confesaba haberse marchado a una secta y en la que pedía a sus padres que no salieran en su búsqueda. Una vez la joven estuvo encerrada, atada y sometida en el sótano, Joseph comenzó a violarla indiscriminadamente durante 4 años hasta que tuvo a su primera hija. Christine nació en 1998 y le siguió Steve solo un año después. Ambos llegaron al mundo en el propio sótano, sin ayuda médica y solo por los propios medios con los que disponía la joven para atenderse a sí misma: unas tijeras y unas toallas. Las violaciones no cesaron mientras Joseph mantenía una estricta presión sobre su segunda familia. Le instaló una televisión para que pudieran tener una noción del mundo real mientras se criaban en el sótano. Les enseñaba fotografías de personas cenando en restaurantes y les castigaba cortándole la luz durante días o negándoles la comida. Mediante ese aparato pudo ver Elizabeth el llamamiento público que hacían los médicos del hospital para que acudiese la madre de Christine. Pudo ver en esa misma televisión cómo el 23 de agosto del 2006 escapaba la joven vienesa de 18 años, Natasha Campus, de su secuestrador después de haber pasado 10 años encerrada. Muchos se preguntarán por qué Elizabeth no intentó escapar junto con sus hijos del sótano, pero el monstruo le advertía de que si intentaba hacerlo, se activaría un mecanismo por el cual morirían gaseados. En 1992 nace Lisa, la tercera hija, fruto de las violaciones a Elizabeth, y lo hace con una enfermedad que le afecta el corazón y que haría imposible que pasase su infancia en el sótano. Por ello, el padre se las ingenia para un nuevo plan. Deja a Lisa en una cuna abandonada en la misma calle donde reside la familia, junto a una supuesta nota de la madre de la criatura, en la que le pide que se hagan cargo del niño por una dura enfermedad. Es así como Joseph fue capaz de criar a la pequeña al margen de sus 2 hermanos, en la parte de arriba de la casa y junto a su mujer y abuela de Lisa, Rosemary. Una jugada que repitió con Mónica, que nació al año siguiente. No obstante, las complicaciones llegaron con Alexander y Michael, 2 gemelos que nacieron en 1997. Michael llegó al mundo con una complicada enfermedad que no pudo superar. Falleció en apenas 2 días. La solución de Joseph fue incinerarlo en el horno de la casa. Tanto Alexander como Mónica pasaron a vivir junto a Lisa y sus abuelos. Por increíble que pareciese. No obstante, algunos vecinos empezaron a sospechar de que Elizabeth dejara un total de hasta 3 niños en la puerta de la casa de sus padres, sobre todo después de supuestamente rechazarles para siempre en una carta. Una situación
en la que los antecedentes de Joseph Fritz podrían haber resultado cruciales de no ser por un pequeño detalle. En la legislación austriaca, cualquier registro penal desaparece a los 15 años de cometerse el delito, como si no hubiese ocurrido nada. Félix fue el último en nacer y con sus hermanos más grandes les tocó pasar su infancia en el sótano. En ese lugar nunca entró un médico, pues Christy, la mayor, iba perdiendo poco a poco sus dentaduras. Sin embargo, los 3 hermanos de arriba disfrutaban de todas las ventajas de la educación en un pueblo como Asten. Los 2 hermanos mayores, Christy y Steve, sufrían de enfermedades constantemente producto de la delicadeza de su sistema inmunológico. Ambos pasaron hasta 19 años en una habitación de 80 metros cuadrados, escondida detrás de una estantería y sin recibir luz solar. Sus cuerpos eran particularmente débiles y el de Christy se resintió hasta el punto que comenzó a dar señales de un fallo multiorgánico. Elizabeth, aterrada, convenció a Joseph de que llevara a un hospital a Christy y le escondió una nota de auxilio entre los pantalones. Los médicos indujeron a Christy en un coma, encontraron el mensaje entre la ropa y alentaron a las autoridades, que emprendieron la búsqueda de la joven, desaparecida en 1984. Era el 2008 y Elizabeth sí estaba viva. Debía tener unos 42 años. La noticia saltó en los telediarios, noticia que logró ver Elizabeth, por lo que volvió de nuevo a insistir a su padre en que la dejara ir al médico, pero en esta ocasión era ella misma la que necesitaba asistencia médica. Las autoridades sanitarias hicieron un llamamiento público en un canal local para que la madre de Christy se presentase en el hospital de Asten. Entonces la policía recibió una milagrosa llamada en la que alguien le anunció que Fritz iría al hospital con su hija Elizabeth. Allí les detuvieron. ¿Quién realizó la llamada? Los jefes policiales mantienen que no provenía de la casa de Fritz. Los agentes de la policía no tardaron en detener a Joseph, que confesó sus crímenes y liberó a los 3 hijos encerrados en el sótano. Así pudieron reunirse con sus hermanos por primera vez, unos hermanos que habían vivido durante los últimos 15 años en el piso de arriba. Solo pasaron 3 días de juicio antes de que se decidiera la sentencia de Joseph Fritz. Lo condenaron a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional durante por lo menos 15 años. Joseph siguió aterrorizando a todo el mundo cuando admitió que se contuvo durante un periodo de tiempo relativamente largo, pero que él sintió siempre que había nacido para agredir a la gente. Joseph añadió que podía haberse portado mucho peor que encerrar a su propia hija. Unas palabras que fueron suficientes para provocar escalofríos a casi todas las personas. Más adelante le diagnosticaron un trastorno de personalidad combinado grave. Vive en una celda de 11.5 metros cuadrados, con una ventana y con un televisor. Se encuentra aislado y trabaja cada día fregando los platos de todo el centro penitenciario. Además, cuenta con 2 guardias custodiándole día y noche. Joseph Fritz está a solo 2 años de solicitar por primera vez su salida de la cárcel.
Eso sí, su familia se encuentra en paradero protegido por el gobierno después de un largo proceso de recuperación psicológica con los mejores especialistas del país. Se les llevó progresivamente a cenas, campamentos y centros de ocio, así como se le animó a realizar actividades deportivas. Kristin y Steve aún tienen problemas de piel e inmunológicos, así como la recuperación del fallo multiorgánico de la hija mayor de Fritz fue lento y doloroso. Una historia que ha inspirado novelas, películas o canciones y que aún 20 años después sigue siendo uno de los relatos más terribles del crimen moderno. Al ser entrevistado por el diario alemán Bild en 2010, el periodista le preguntaba si se arrepentía de lo ocurrido. Joseph le respondió: de eso prefiero no decir nada. Lo que había entre Elizabeth y yo era amor, explicaba Joseph Fritz desde su celda. Solo quiero salir de aquí para cuidar a mi mujer, Rosemary, pero le he escrito 8 cartas y no me ha contestado ninguna. ¿Será que ya no me quiere? Durante los 9 primeros años de cautiverio, desde 1984 a 1993, el sótano solo disponía de una habitación. Así que, según la declaración que Elizabeth ha efectuado a la policía, Kristin y Stefan presenciaban las violaciones de Joseph a su madre, al menos hasta que Kristin cumplió 5 años y Stefan 4. Cuando los policías entraron en aquel búnker de unos 80 metros cuadrados y 170 de altura, lo describieron como una cárcel pensada para niños. Dispone de lavadora, lavavajilla, baño, retrete y cocina. Tiene 2 puertas de acero y hormigón, una de ellas al menos escondida detrás de una estantería. Fritz había ideado un mecanismo para abrirlas con un mando a distancia, con un código secreto. Pero ¿qué les hubiese ocurrido a Elizabeth y sus 3 hijos si Joseph hubiera muerto de forma repentina? ¿Habrían agonizado lentamente por desnutrición? Joseph declaró a la policía que había ideado un mecanismo para que, en ese caso de extrema urgencia, se pudiese abrir desde dentro. La policía investigó si eso era cierto. Cuando Stefan y Felix fueron rescatados, los niños apenas podían tolerar la luz del sol. Los médicos han contado que ambos se comunican entre sí con una especie de gruñidos de animales y que el pequeño Felix, de 5 años en ese entonces, preferiría gatear que a caminar. Al montarse en el coche de la policía, dijeron que solo los habían visto en las películas. Les impresionaban las luces del salpicadero y le asustaban las llamaradas de los faros que venían de frente. Al ver el cielo, Félix preguntó a los policías: ¿Dios vive allá arriba? Los testigos que presenciaron el reencuentro de Elizabeth con su madre Rosemary afirman que estuvieron abrazadas durante mucho tiempo y que Elizabeth no se quería despegar de la madre. Elizabeth había salido con el cabello completamente blanco y parecía casi de la misma edad de Rosemary, su madre. Algunos vecinos que se acercaban con sus bicicletas ante la casa aseguraban, sin permitir revelar sus nombres, que Rosemary tenía que saber algo, que no se puede mantener a una familia bajo el propio suelo tantos años sin el consentimiento de ella. Pero Elizabeth ha exculpado a la madre en su declaración a la policía. Elizabeth exculpó a su madre del martirio sufrido los últimos 24 años.
encerrada en un sótano y sometida a las constantes violaciones de su padre, de quien tuvo 7 hijos. La víctima ha explicado que pasó los primeros meses atada y los primeros 9 años en una única estancia del sótano, y hasta 1993 su padre organizó otros espacios. En el juicio se determinó que Joseph fuera enviado a una cárcel austriaca. En el año del 2017, él decidió que una pelea en la cárcel era suficiente para que cambiara su nombre a Joseph Mike Roll. Durante el altercado, Joseph perdió varios dientes y esto tampoco es que sorprendiera a muchos. Al fin y al cabo, Joseph ya tenía 74 años cuando entró en la cárcel y su salud ya estaba en declive. 2 años más tarde, el preso realizó otra confesión, cuando le dijo a los policías que ya no quería vivir más. Los oficiales tuvieron que poner a Joseph bajo vigilancia por si acaso se quitaba la vida, pero sus comentarios nunca llegaron a nada. Sin embargo, en este año 2022 se difundió la noticia de que Joseph había sido trasladado a una unidad para criminales con problemas mentales, lo que podía servir para anular su sentencia. Joseph tiene ahora 86 años y se encuentra en prisión desde el año 2009. Sin embargo, tras 10 años entre rejas, separaron al preso del resto de los reclusos porque los especialistas creyeron necesario su estado neurológico y psiquiátrico. Si descubren alguna anomalía, Joseph seguiría cumpliendo el resto de su condena entre rejas. El giro: en caso de que los expertos dictaminen que Joseph se encuentra en su sano juicio, entonces podría ser puesto en libertad en el año 2024. El juicio original supuso para Joseph una condena de al menos 15 años entre rejas, que terminan en el año 2024. Además, podría solicitar su liberación anticipada si se considera que ya no representa ningún peligro para la sociedad. Aún así, esto ha tenido un rechazo muy fuerte por parte de los expertos y los oficiales. Después de estos sucesos, la gente empezó a hablar sobre qué hacer con la casa de Joseph. El sótano fue rellenado de hormigón en el año 2013 y todos los vecinos aprobaron el plan. Sin embargo, casi todos querían que la casa fuera destruida por los horribles crímenes que allí acontecieron durante tantos años. Al final, esa casa se vendió por unos 160.000 euros en diciembre del año 2016 y la convirtieron en unos apartamentos. Esto fue muy molesto para muchos lugareños porque se sentían preocupados por quién querría vivir en una casa que se utilizó una vez para mantener prisionera a una chica, a Elizabeth, durante 24 años en el sótano. Parece que Elizabeth no quiere saber nada de la casa porque no ha vuelto allí desde que fue liberada hace ya tantos años. Ninguno de ellos ha querido conceder entrevistas y quieren mantener sus vidas en privado, alejada de los medios de comunicación. El gobierno también ha intentado mantener la mayor cantidad de detalles posibles lejos del mundo, ayudando a Elizabeth a llevar una vida normal, alejada de las indiscretas del resto del mundo. Algo que ha surgido de todo esto es como el legado de Elizabeth nunca será olvidado, después que, de alguna manera, sobreviviera 24 años en el sótano. La justicia de Joseph Fried empezó desde el mismo momento que se dieron a conocer sus acciones. La violencia, violación, maltratos a su propia hija. Este hecho hizo que el mundo conociera a este hombre y las reacciones negativas de la humanidad es más grande de lo que él hubiese imaginado, pues las maldiciones que recibió con la expresión de rechazo hacia lo que él hizo no se detienen cada vez que se conoce su historia. Joseph es un hombre que decidió
vivir en el veneno de su resentimiento, de su odio, pero que a pesar de la mortalidad de su veneno, su hija le venció, siendo una mujer inmune a ese veneno y que hizo salir a flote la mujer valiente y resiliente que es Elizabeth. Esto demostró que las excusas de Joseph Reed para refugiarse bajo las acciones de resentimiento y amargura de su madre no son válidas. Esta es la más grande lección de vida que puede haber recibido este hombre, pero su cautividad cerró la posibilidad de rescate de su alma, porque no hay en él arrepentimiento de todo el mal que hizo. Pues él usó su poder para pensar y decidir en hacer daño. Él decidió abandonar su amor de padre y se refugió en el odio, amargura, violencia y resentimiento. Decidió usar su dominio propio para destruir. Pero Elizabeth decidió usar su poder de pensar y decidir en amar la vida a pesar de las circunstancias. Usó su amor para salvar a sus hijos a pesar del dolor y la soledad que le acobijaba. Usó su dominio propio para resistir y vencer el veneno de su padre. Ella dirige su barca a pesar de la tormenta que la quiso destruir. Por esa razón, ya no se debe ver a Elizabeth como la víctima, sino como la mujer valiente y resiliente que venció el veneno y el infierno que armó su padre para ella. Es así como terminamos esta historia. Estaremos presentando otras historias. Esperamos sus comentarios. Les agradezco por escucharnos. Fue un placer poder contarles esta nueva historia. Esto es Diégesis, historias reales.